Los 12 dioses y diosas del Olimpo pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Hoy nos adentraremos en la celebérrima familia olímpica para conocer de manera más cercana a sus integrantes. Así que acércate al fuego y comencemos. Recordemos que después de la derrota de Crono comienza el reparto del mundo. Zeus recibe el cielo, Poseidón recibe el mar y Hades recibe el mundo subterráneo. La tierra queda como espacio común. Allí viven los mortales, se levantan las ciudades, se cultivan los campos, se realizan los sacrificios, etc. El Olimpo se convierte en la sede del nuevo poder divino. Allí los dioses se reúnen, toman partido por tal o cual bando y sobre todo discuten y pelean. En la teogonía se comenta que Zeus empieza a extender su poder mediante hijos, nacimientos, y que cada hijo nuevo trae una fuerza nueva al mundo. El primer caso ocurre con Metis y el nacimiento de Atenea. La primera unión de Zeus es con Metis. Metis es la hija de Océano y Tetis. Su nombre y su personalidad están ligadas a la inteligencia, a la astucia, a la prudencia, el consejo y la previsión. Zeus se une con ella después de tomar el poder. Entonces Gea y Urano le advierten que Metis dará a luz primero a una hija extraordinaria y después engendrará un hijo destinado a superar a su padre. Para Zeus esa profecía tocaba directamente un nervio porque recordemos que Urano había sido vencido por Crono, Crono había sido vencido por Zeus. El hijo de Metis podía repetir claramente esta sucesión. Zeus decide actuar antes del parto. Entonces engaña a Metis con palabras suaves y cuando ella se distrae, es devorada. La diosa, que estaba embarazada, queda dentro de su cuerpo. De este modo, Zeus se apropia de los poderes de Metis, una especie de fusión. Así Zeus impide el nacimiento del hijo destinado a superarlo y conserva dentro de sí la inteligencia, la astucia y la previsión de Metis. Pero Metis ya estaba embarazada de Atenea y la gestación continúa dentro de Zeus. Tiempo después, olvidado ya del asunto, Zeus empieza a sufrir un dolor de cabeza insoportable. Estaba sucediendo el parto de Atenea. El cráneo de Zeus empieza a inflamarse y él decide llamar a Hefesto, en algunas versiones a Prometeo, y le pide que tome un hacha y le abra la cabeza. Hefesto golpea y de esa herida emerge Atenea, adulta, armada, con casco, lanza y escudo. Desde su nacimiento, Atenea queda vinculada con la inteligencia estratégica, el poder de Zeus y la guerra. Hay que trazar un paralelo con Ares, que es el dios de la guerra violenta, sanguinaria, del conflicto armado. En cambio, Atenea tiene otro ámbito de trabajo, que sería la estrategia bélica. El nacimiento de Atenea resuelve la amenaza anunciada por Gea y Urano. El hijo destinado a superar a Zeus no nace nunca, pero en su lugar nace una diosa poderosa, armada e incorporada instantáneamente al poder olímpico. Después de Metis, Zeus se une con Temis. Temis es la titanide de la ley, el orden y la justicia divina. Hija de Urano y Gea, se la representa tradicionalmente con una balanza y una espada, el equilibrio y la autoridad. En representaciones más recientes se le añadió la venda en los ojos para simbolizar la imparcialidad. Es la famosa estatua de la justicia que conocemos hoy en día. Bueno, de la unión de Temis con Zeus nacen las horas, que son 3. Eunomía, Dice y Eirene. Eunomía es el buen orden, Dice es la justicia e Irene es la paz. En la Ilíada, las horas aparecen como guardianas de la puerta del cielo. Tienen a su cargo el acceso al Olimpo. Abren las nubes espesas para dejar pasar a los dioses y vuelven a cerrarlas cuando corresponde.
Cuando Hera y Atenea preparan su carro para intervenir en la guerra, las horas abren las puertas del cielo. El paso entre el Olimpo y el campo de batalla queda bajo su custodia. Los dioses atraviesan ese umbral cuando ellos lo permiten. En los trabajos y días, Dice aparece vinculada con las sentencias humanas. Hesíodo advierte a los reyes que no dicten fallos torcidos. Cuando aceptan regalos, favorecen al poderoso o dañan al débil, están lastimando a Dice. La justicia entonces se sienta junto a Zeus y le cuenta la falta cometida por los hombres. De Temis nacen también las Moiras. Son las tres diosas del destino, las parcas, encargadas de hilar, medir y cortar el hilo de la vida de cada ser humano y también de cada dios. Hesíodo nombra tres: Cloto, Laquesis y Átropo. Cloto hila el hilo de la vida, Laquesis mide la parte asignada y Átropo lo corta cuando llega el final. Curiosamente, el nombre Átropo significa la que no puede ser evitada. Las Moiras fijan la porción que recibe cada ser. Por eso su nombre, Moira, también significa parte o porción. Algunas tradiciones las describen vestidas de blanco, asociadas al hilo y al destino de los hombres. En la Ilíada, Zeus pesa en una balanza de oro los destinos de Aquiles y Héctor. Cuando el destino de Héctor desciende hacia Hades, Apolo lo abandona y Atenea se acerca a Aquiles. El combate todavía ocurre en el campo de batalla, pero la suerte de Héctor ya fue pesada. Otros relatos narran intentos de alterar esta medida. Recordemos el caso cuando Apolo quiso salvar a Admeto, el rey de Esferas. La tradición cuenta que consiguió que las Moiras aceptaran salvar a Admeto con una condición: Admeto podría seguir viviendo si otra persona moría en su lugar. Admeto busca entonces a alguien que acepte morir por él. Su padre se niega, su madre también se niega. Finalmente, Alcesti, su esposa, ocupa su lugar. Ella desciende hacia la muerte para que Admeto conserve la vida. El destino de Admeto pudo aplazarse, pero exigió una vida a cambio de otra. Las Moiras ocupan así un lugar difícil dentro del mundo griego. En Hesíodo nacen de Zeus y Temis, y por eso pertenecen a la genealogía del orden olímpico. Pero otras tradiciones las colocan por encima de los propios dioses como fuerzas anteriores a ellos. Luego Zeus se une con Eurínome. Eurínome, que ya la mencionamos en los mitos de origen, es la hija de Océano. De la unión con Zeus nacen las Cárites, también llamadas las Gracias. Son dispensadoras de alegría y dulzura entre los mortales. Sus dones aparecen cuando alguien recibe belleza, sabiduría, prestigio o favor. Hesíodo nombra tres: Aglaia, Eufrósine y Talía. Aglaia es el esplendor, Eufrósine es la alegría, Talía es la abundancia floreciente. Las Cárites acompañan la belleza, el encanto, el favor, la danza, el adorno y la alegría compartida. Sus ojos despiertan deseo y su presencia vuelve amable la vida de los dioses. En la Ilíada, cuando Tetis va a pedir nuevas armas para Aquiles, llega al palacio de Festos y lo recibe Caris, una de las Gracias, que aparece como su esposa. En Hesíodo, Aglaia también aparece como esposa de Festos. De cualquier forma, las Cárites no tienen un ciclo narrativo propio comparable con otros dioses, y su importancia aparece en la función que cumplen dentro del mundo. Acompañan la vida olímpica, el favor, la belleza, el adorno y la hospitalidad. Con Eurínome, Zeus engendra esta zona amable del Olimpo. Después, Zeus se une con Deméter, su hermana también. Deméter es hija de Crono y Rea, y hermana de Hera, Poseidón, Hades y Hestia. Su poder está ligado a la tierra cultivada, al cereal y al ciclo agrícola. De Zeus y Deméter nace Perséfone. También recibe el nombre de Core, que significa la muchacha o doncella. Ese nombre representa su aspecto joven antes de convertirse en esposa de Hades y recibir el título de Perséfone. El himno homérico a Deméter desarrolla el relato completo. Perséfone recoge flores con las hijas de Océano,
En algunas tradiciones también la acompañan Atenea y Artemis. Entre las flores aparece un narciso extraordinariamente bello. Algunos dicen que fue puesto como señuelo por voluntad de Zeus para favorecer a Hades. Perséfone se inclina para tomarlo, entonces la tierra se abre y Hades aparece desde abajo con sus caballos inmortales. El dios la toma por la fuerza y la secuestra, la sube a su carro y la lleva al mundo subterráneo. Perséfone grita, Hécate oye su voz desde una cueva. Helios, que mira desde lo alto, ve lo ocurrido pero no dice nada. Cuando Deméter escucha el grito de su hija, empieza a buscarla. Durante 9 días recorre la tierra con antorchas en las manos, no come ambrosía, no se baña, no descansa, busca a Perséfone por todos lados. Al 10º día, Hécate se acerca, le dice que oyó el grito pero no vio quién se llevó a la joven. Entonces ambas van a buscar a Helios, que siempre está mirando todo. Helios revela la verdad y le dice que Hades fue quien se llevó a Perséfone con el consentimiento de Zeus. Deméter se enoja, retira su poder sobre la tierra, los campos dejan de producir, las semillas no brotan y la humanidad se acerca al hambre. Entendamos que si los mortales mueren, los dioses pierden sacrificios, humo y ofrendas, ¿no? Entonces Zeus, advertido por esta tragedia inminente, envía mensajeros para convencerla, pero Deméter no cede. Finalmente Zeus manda a Hermes al mundo subterráneo para que hable con Hades y acepte devolver a Core. Hades, al ver que Core no quiere estar ahí y que tampoco tiene forma de retenerla, decide liberarla. Pero en ese momento, un sirviente de Hades se acerca y le susurra que Core había comido 3 semillas de granada. Como sabemos, quien come alimentos en el infierno queda vinculado a ese lugar. Así que, en virtud de esto, se acuerda que Perséfone pasará 3 meses al año con Hades bajo tierra y la otra parte con Deméter. Cuando Perséfone está con Deméter, los campos producen. Cuando desciende con Hades, la tierra pierde su fuerza fértil. Desde entonces, Perséfone queda vinculada con la primavera y el florecimiento de los campos. Luego Zeus se une con Mnemósine. Mnemósine es hija de Urano y Gea. Pertenece a la generación de titanes y su nombre significa memoria. Hesíodo cuenta que Zeus durmió con ella durante 9 noches en Pieria. De esas 9 noches nacen las 9 musas: Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Érato, Polimnia, Urania y Calíope. Las musas son las diosas del canto, la poesía, la memoria y la palabra inspirada. Hesíodo abre la teogonía con ellas. Las presenta en el monte Helicón, cerca de las fuentes y los altares de Zeus. Allí danzan y elevan su canto. Celebran a Zeus y a los olímpicos y a toda la raza de los inmortales. Después las musas se acercan al propio Hesíodo. Lo encuentran mientras apacienta sus ovejas al pie del Helicón, le entregan una rama de laurel y le inspiran voz divina. Entonces le dicen que saben proclamar muchas mentiras semejantes a verdades, pero también saben decir la verdad cuando quieren. Ese inicio del poema era muy frecuente en la antigüedad clásica. Se creía que los cantores eran inspirados por los dioses o por las musas. La memoria aparece así como una fuerza divina. Los hombres viven poco, olvidan y mueren. Las musas se encargan de conservar los nombres, los nacimientos, los linajes y los relatos antiguos. Por eso la unión de Zeus con Mnemósine tiene un lugar importante en la teogonía, porque es la memoria que permite cantar el orden de los dioses. Zeus gobierna, pero también debe ser recordado. Zeus ya tragó a Metis y Atenea nació desde su cabeza, ya engendró con Temis, ya tuvo con Eurínome a las gracias, ya unió a Deméter con Hades mediante Perséfone, durmió con Mnemósine y nacieron las musas. Pero el matrimonio de Zeus con Hera ordena esta genealogía desde un centro legítimo. Porque si bien conocemos lo poderoso que puede ser Zeus, Hera no lo considera superior. Lo considera un igual y muchas veces inferior. Hera aplica su jerarquía y discute con Zeus.
lo enfrenta, lo engaña y toma partido en sus conflictos. La autoridad de Hera no proviene de una sola función, procede de su nacimiento, de su matrimonio y de su condición como reina dentro de la casa olímpica. Una diosa como esta, orgullosa y tan regia, no recibe las infidelidades de su marido complacientemente. Los romances de Zeus ya no son permitidos. Sobre todo porque Zeus no se une solamente con diosas, también elige unirse con mortales. Y cada amante puede traer un nuevo hijo al mundo, otro dios, otro héroe, otro linaje nuevo. Cada unión de Zeus fuera del matrimonio tiene consecuencias en el mundo. No nacía solamente un hijo, nace una nueva presencia divina con derecho a ocupar un lugar. Para Hera eso tocaba directamente su jerarquía. Pero la tensión entre Zeus y Hera aparece desde el comienzo de su propia unión. Pausanias conserva una tradición árgiva, o sea de Argos, que narra el comienzo de la relación. Zeus deseaba a Hera cuando ella todavía era doncella. La cortejaba, pero Hera lo rechazaba. Como el rey de los dioses no logró acercarse a ella por una vía directa, eligió el engaño. Hera caminaba sola por la montaña. Zeus provocó una tormenta, el cielo se cerró, cayó la lluvia, el ave apareció empapada, temblando de frío, y se acercó a Hera. Hera vio al pájaro, que era un cuco, indefenso y mojado, lo tomó en sus manos, lo acercó, lo puso contra su pecho, lo cubrió con un manto para darle calor, mientras le susurraba que lo quería y que se ocuparía de él. En ese momento Zeus recuperó su forma. El cuco vulnerable era un disfraz. El dios había urgido el engaño con astucia y la compasión de la diosa abrió el espacio que el cortejo no había conseguido. Ahora la diosa estaba comprometida a cumplir su palabra. En otras versiones se dice que ante la negativa de Hera, Zeus la forzó. Otros dicen que Hera resistió hasta que Zeus prometió casarse con ella. De cualquier manera, el mito no presenta una boda nacida del amor, sino de una unión forzada, o en el mejor de los casos, de un encuentro pasional. En los cultos de Hera en Samos se narra la historia de la boda. Samos conservaba, como sabemos, uno de los cultos más antiguos y prestigiosos de Hera. Allí se decía que la diosa había nacido junto al río Imbraso. En torno a su santuario se desarrolló una memoria local muy fuerte, como Hera como gran diosa principal. La boda no pertenecía solo a la vida privada de Zeus y Hera, sino que se describe como una celebración de valor cósmico. Las moiras acompañaban el matrimonio. Himeneo presidía el canto nupcial. Eros guiaba el deseo que llevaba a los esposos hacia la unión. Todos los dioses asistieron a la boda con regalos, entre los que se destacó el de la Madre Tierra, quien le regaló a Hera un árbol con manzanas de oro, que luego dio para que guarden las Hespérides en el jardín que Hera poseía en el monte Atlas. Ella y Zeus pasaron su noche de bodas en Samos, y esa noche duró 300 años. Hera se baña regularmente en la fuente de Cánatos cerca de Argos y así renueva su virginidad. En estas regiones el culto de Hera estaba muy presente. Sus grandes santuarios permiten verla como algo más que la simple esposa irritada en los relatos de Zeus. Hera tenía peso propio. Argos y Samos la presentaban como una de las diosas centrales del mundo griego. En Hesíodo, Hera da a Zeus 3 hijos: Hebe, Ares e Ilitía. Hebe pertenece al funcionamiento interno del palacio. En la Ilíada aparece sirviendo néctar a los dioses. Su función principal es servir el alimento que otorga vigor, belleza y madurez joven. Los dioses, gracias a este alimento, no envejecen y no pierden la fuerza. Quizás por sus labores palaciegas, Hebe no suele mencionarse mucho en las historias, excepto cuando más adelante se convierta en la esposa de Heracles. Luego nace Ares. También es hijo de Zeus y Hera. Nace dentro del matrimonio legítimo y su dominio es la guerra en la forma más violenta y sanguinaria. En la Ilíada se narra el episodio en que Ares toma partido en la guerra de Troya.
entra en combate, alienta la matanza y termina herido por Diomedes, con ayuda de Atenea. El dios de la guerra, abatido y ensangrentado, sube al Olimpo para quejarse ante Zeus. Espera compasión, pero Zeus lo recibe con desprecio. Le dice que es el más odioso del Olimpo, siempre inclinado a la pelea, a la guerra y a la disputa. Pero aún así Zeus le ordena a Hebe que lo cure y lo atienda. Ares es insoportable, pero sigue siendo su hijo. Ese episodio muestra una escena familiar y cómo se viven los vínculos dentro de la familia. Ares pertenece al centro legítimo del Olimpo, pero encarna una personalidad que incomoda incluso a Zeus. Luego nace Ilitia, la diosa de los partos, los alumbramientos y patrona de las comadronas. Sin ella, una criatura puede quedar detenida en el vientre de su madre. Con ella, el parto se produce fácilmente y sin dolor. Tampoco hay muchas menciones sobre Ilitia, y el episodio más conocido es el parto de Apolo y Artemis, cuando Leto está embarazada y Hera impide que el parto avance. Por último, tenemos el caso de Hefesto, que presenta diferentes versiones sobre su nacimiento. En la Teogonía, Hesíodo dice que Hera lo engendra sola, sin unión con Zeus. La escena aparece después del nacimiento de Atenea. Zeus había producido una hija dentro de su propia cabeza. Hera, irritada, responde con una gestación propia y da luz a Hefesto. Pero el nacimiento del dios no trae alegría. Una tradición cuenta que Hera, al ver a su hijo débil o deforme, lo rechazó y lo arrojó desde el Olimpo. Hefesto cayó desde el cielo y fue recogido por Tetis y Eurínome. Ellas lo escondieron en una cueva marina. Allí permaneció durante años, lejos de los dioses, trabajando metales y fabricando objetos maravillosos. Otra versión conservada en la Ilíada dice que Zeus lo arrojó del Olimpo cuando Hefesto intentó defender a Hera durante una disputa. La caída duró durante todo un día. Al anochecer, Hefesto llegó a Lemnos, donde fue recibido por los sintios. Desde entonces quedó marcado por la cojera. Las versiones no coinciden en el culpable de la caída, pero el núcleo narrativo se mantiene. Él nace dentro de la casa olímpica y queda arrojado fuera de ella. Para vengarse de Hera, Hefesto fabrica un trono de oro y lo envía al Olimpo como regalo. La obra parece digna de una reina. Hera se sienta, pero en ese momento un mecanismo oculto se cierra sobre ella. Unas ataduras invisibles la sujetan al trono. Todos los dioses hacen fuerza por liberarla, pero ninguno puede. Entonces deciden llamar a Hefesto, y Hefesto se niega a volver. Entonces decide intervenir Dioniso, quien lo visita y lo persuade con vino. Lo embriaga y lo lleva de regreso al Olimpo montado en un asno. Hefesto es recibido entre música, cortejo y celebración. En algunas tradiciones se dice que Zeus, además de ocupar un lugar en el Olimpo, le ofreció también el matrimonio de Afrodita. Otra de las uniones más famosas de Zeus es la que tuvo con Leto. Leto pertenece a la generación de los titanes. Ella es hija de Zeo y Febe, y su unión con Zeus produce dos de las divinidades más importantes del mundo griego. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Apolo y Artemisa. La historia comienza cuando Hera descubre que Leto estaba embarazada. Desde entonces, queda sometida a persecución y dificultad. Las versiones varían. En el himno homérico a Apolo, Leto busca un lugar donde dar a luz. Las tierras temen recibirla porque nadie quiere desatar la ira de Hera. En algunas versiones, Hera envía además a la serpiente Pitón para perseguir a Leto. Así que Leto vaga de un sitio a otro hasta llegar a Ortigia. Una tradición dice que Artemis nace en Ortigia y recién nacida ayuda a su madre a cruzar hacia Delos para el nacimiento de Apolo. Delos era una isla pequeña, rocosa y pobre. Algunas versiones la presentan como una isla flotante, todavía sin lugar fijo en el mapa. Pero acepta recibir a Leto. A cambio pide que Apolo la honre y establezca allí su templo. Leto acepta y entonces comienza el parto de Apolo. Durante 9 días y 9 noches Leto sufre en Delos. Las diosas están junto a ella: Díone, Rea, Temis, Anfítrite y otras inmortales.
pero falta Ilitia, la diosa de los partos. Hera la mantiene lejos, sentada en las moradas de Zeus, sin permitirle saber qué ocurre. Mientras Ilitia permanece ausente, Leto no puede dar a luz. Las diosas envían a Iris en secreto. Iris va en busca de Ilitia y le ofrece un collar de oro y ámbar. Ilitia acepta ir a Delos. Cuando llega, el parto puede cumplirse. Leto se apoya junto al monte Cinto, cerca de una palmera, y da luz a Apolo. Las diosas lavan al niño, lo envuelven en una tela blanca y le ponen una cinta de oro. Temis le ofrece néctar y ambrosía. Apolo crece de inmediato en fuerza divina. Declara que suyo será el canto y el arco, y que anunciará a los mortales la voluntad de Zeus. Artemis queda ligada a la caza, la castidad y los partos. Delos, aquella isla pobre y errante, quedó fijada como lugar sagrado para el culto de Apolo. De la unión de Zeus y Maia nació Hermes. Maia es una de las Pléyades, hija de Atlas. Vive apartada de los dioses en una cueva del monte Silene, en Arcadia. Zeus se une a ella en secreto durante la noche mientras Hera duerme, y de esa unión nace Hermes. Apenas sale de su cuna, Hermes encuentra una pequeña tortuga en la entrada de la cueva. La toma, usa su caparazón, le coloca brazos de caña, piel y cuerdas de tripa, fabricando así la primera lira. Después prueba el instrumento y canta acerca de la unión de Zeus con Maia. Luego esconde la lira y sale de la cueva. Va hacia Pieria, donde pastan los rebaños de Apolo, y allí separa 50 vacas y se las lleva durante la noche. Para ocultar el robo, hace caminar al ganado en dirección invertida, de modo que las huellas confundan el rastro. También fabrica sandalias con ramas para disimular sus propios pasos. Después lleva las vacas hasta la zona del Alfeo, en Pilos. Allí junta leña, enciende fuego y sacrifica 2 animales. Divide la carne en 12 porciones como si repartiera una parte para cada dios, y él mismo no come. Luego quema lo necesario, oculta los restos, borra las señales del sacrificio y esconde el ganado restante. Antes del amanecer, Hermes regresa a la cueva de Maia, entra sin hacer ruido, vuelve a la cuna y se envuelve en los pañales. Maia entiende que su hijo ya salió al mundo y lo reprende. Hermes no se muestra arrepentido. Le responde que no quiere permanecer en una cueva oscura, sin honores entre los inmortales. Apolo, al descubrir la pérdida de su ganado, empieza a buscarlo. Encuentra huellas extrañas, difíciles de leer, y pregunta si alguien ha visto algo extraño. Un anciano le dice que vio un niño pequeño conduciendo vacas durante la noche. Apolo sigue la pista hasta el monte Silene. Cuando entra en la cueva, encuentra a Hermes acostado en la cuna. Lo acusa del robo y Hermes niega todo. Dice que nació el día anterior, que es demasiado pequeño para robar ganado y que ni siquiera sabe qué son las vacas. Habla como un recién nacido, pero construye una defensa completa. Apolo no acepta la mentira y lleva a Hermes ante Zeus. En el Olimpo, Apolo presenta la acusación. Hermes insiste en que no sabe nada. Zeus escucha a los dos y reconoce que hay un engaño. Se ríe de la astucia del niño, pero le ordena mostrar dónde está el ganado. Hermes conduce entonces a Apolo hasta el lugar donde ocultó las vacas. Allí toma la lira y empieza a tocar. Apolo, sorprendido, escucha el sonido del instrumento y queda fascinado. Quiere poseer ese sonido. Deciden hacer un intercambio donde Hermes entrega la lira a Apolo y a cambio recibe el cuidado de los rebaños y una vara vinculada con la prosperidad y el oficio de heraldo. También queda unido a formas menores de adivinación, distintas de la gran profecía que pertenece a Apolo o a Zeus. El conflicto termina con amistad. Apolo conserva la lira y su lugar como dios del canto. Hermes obtiene reconocimiento entre los inmortales y entra al orden olímpico como dios del mensaje, el tránsito, el comercio, los pastores, los caminos y los ladrones.
Desde entonces, Hermes aparece como mensajero de Zeus. Lleva órdenes divinas, protege a viajeros y heraldos, acompaña intercambios y se mueve entre espacios lejanos. También será psicopompo. Psicopompo significa conductor de almas. Hermes acompaña a los muertos hacia el mundo subterráneo. En la Odisea, guía las almas de los pretendientes muertos hacia el prado de Afódelos. En el himno homérico a Demeter, Zeus lo envía al Hades para traer de regreso a Perséfone. Otro nacimiento importante es el que surge de la unión de Zeus y Sémele. Estamos hablando de Dioniso. Recordemos que Sémele es mortal, es hija de Cadmo, rey de Tebas, y de Armonía. Pertenece a la casa real tebana. Y Zeus se une a ella en secreto. Hera descubre la relación y, como siempre, decide intervenir. Se acerca a Sémele bajo apariencia engañosa. En algunas versiones lo hace como una anciana y en otras como una nodriza. El asunto es que le siembra una duda. Le dice que si su amante es realmente Zeus, debe presentarse ante ella con la misma forma con la que se presenta ante Hera. Sémele acepta el consejo. Cuando Zeus vuelve a verla, Sémele le pide primero un juramento. Zeus promete concederle lo que quiera. Entonces ella le exige verlo en su forma divina. Zeus intenta detenerla porque la petición pone en peligro a un mortal. Pero el juramento ya fue hecho y no puede echarse atrás. El dios se presenta con su forma fulgurante y el fuego celeste. Sémele no resiste la aparición. Muere consumida por el resplandor de Zeus. De todas formas, el niño todavía está en su vientre. Así que Zeus rescata al hijo no nacido del cuerpo de Sémele, lo toma antes de que el fuego lo destruya y lo cose dentro de su propio muslo para terminar la gestación. Cuando llega el momento, Zeus abre el muslo y nace Dioniso. Por eso se dice que Dioniso nació 2 veces. Primero fue concebido en el cuerpo de Sémele, después terminó de formarse en el cuerpo de Zeus. El nombre de Dioniso queda unido a esta doble gestación. A veces lo llaman el de 2 madres, porque tuvo un nacimiento desde Sémele y otro desde Zeus. Después del nacimiento, Zeus debe esconder al niño de Hera. Así que entrega a Dioniso a Hermes, y Hermes lo lleva a la casa de Ino, hermana de Sémele. Sémele es hermana de Ino, e Ino está casada con Atamante. Entonces allí el niño es criado como una muchacha para ocultarlo de la mirada de Hera. Pero tarde o temprano Hera descubre que Dioniso fue escondido en la casa de Ino y Atamante. Entonces decide castigarlos enviándoles la locura. Atamante pierde el juicio. En algunas versiones confunde a su hijo Learco con un animal salvaje y lo mata. Ino también cae en la demencia. Toma a su hijo Melicertes y se arroja al mar con él. La casa que había protegido al niño de Sémele queda destruida por la venganza de Hera. Después de esa desgracia, Dioniso ya no puede permanecer en Tebas ni entre sus parientes maternos. Zeus lo transforma en cabrito y Hermes lo lleva con las ninfas de Nisa para que lo críen lejos de Hera. Ellas lo crían en un paisaje de monte, vegetación y vida salvaje. Dioniso crece fuera del centro olímpico y fuera de la ciudad de su madre. Más tarde descubre o inventa la vid y el vino. Desde entonces su figura queda ligada a la parra, los racimos, la hiedra, el tirso, el cántaro y los cortejos que lo acompañan. Pero Hera vuelve a intervenir, envía la locura contra Dioniso y el dios empieza a vagar por distintas regiones. Llega a Egipto y a Siria. Después pasa por Frigia, donde es purificado por Cibeles. Ella le enseña los ritos vinculados con el trance, la música y la naturaleza. Luego Dioniso se dirige hacia Tracia. Allí lo enfrenta Licurgo, rey de los Edones. Licurgo rechaza al dios, ataca a sus nodrizas y persigue a las mujeres de su cortejo. Dioniso huye hacia el mar y se refugia con Tetis. Las bacantes son apresadas, pero luego quedan libres. Dioniso decide castigar a Licurgo
enviándole también la locura. El dios sigue su recorrido y llega a Tebas, la ciudad de su madre. Allí exige ser reconocido como hijo de Zeus. Las mujeres lo siguen, abandonan sus casas y suben al monte Citerón para celebrar sus ritos. Llevan tirsos, danzan, gritan el nombre del dios y entran en posesión báquica. Mientras tanto, Penteo, rey de Tebas, se opone al culto. No acepta a Dioniso como dios, lo trata como un extranjero peligroso y manda a capturarlo. Dioniso se presenta ante él bajo forma humana, habla con calma, pero conduce al rey hacia su propia caída. Penteo quiere ver los ritos del monte, entonces Dioniso lo persuade de vestirse como mujer para espiar a las bacantes y ser descubierto. En el Citerón, las mujeres lo ven. En medio del frenesí no reconocen al rey. Ágave, su propia madre, participa del ataque. Penteo es despedazado por las bacantes. La ciudad que rechaza a Dioniso termina atravesada por su culto. Dioniso aparece así como un dios que debe abrirse paso. Nace de una mortal y termina renaciendo dentro del propio Zeus. Su culto queda ligado al vino, la vid, las ménades, los sátiros, la música, la danza y la posesión ritual. En Atenas, Dioniso también queda unido al teatro. Las grandes tragedias y comedias se presentan en fiestas dedicadas a él, especialmente las Dionisías. Ahora hablaremos de Afrodita, que ocupa un lugar especial dentro de la familia olímpica, porque las fuentes antiguas conservan dos versiones sobre su origen. En Hesíodo nace de la espuma surgida por la castración de Urano. Al nacer, primero se acerca a Citera, después llega a Chipre. Cuando sale del mar, la hierba crece bajo sus pies. Hesíodo dice que Eros e Hímero la acompañan desde el comienzo. Eros es el deseo, e Hímero es el anhelo y la atracción que empuja hacia otro cuerpo. La diosa entonces recibe su nombre, Afrodita, al nacer de la espuma, del Afros. En Homero, en cambio, aparece otra tradición. En la Ilíada, Afrodita es hija de Zeus y Dione. Esa genealogía se ve cuando Afrodita intenta proteger a Eneas, su hijo, cuando Diomedes lo ataca en el campo de batalla. Diomedes, ayudado por Atenea, hiere a Afrodita en la mano. La diosa abandona el combate y sube al Olimpo. Allí busca a Dione, que la recibe como madre. Dione la toma, la consuela y le recuerda que otros dioses también sufrieron heridas o castigos. Después Zeus habla con Afrodita y le ordena apartarse de la guerra. Le dice que los trabajos de la batalla pertenecen a Ares y Atenea y que ella debe ocuparse de los asuntos del matrimonio y del deseo. Sea cual sea el origen de Afrodita, en ambos casos su poder afecta al deseo, la belleza, los engaños amorosos y la unión erótica. Como hemos visto, la gran familia olímpica dista mucho de ser armoniosa o llevarse bien. Las ofensas y los abusos por parte de Zeus no pasan inadvertidos. En una ocasión, sus hermanos, hartos de él, planearon una conspiración. El episodio es narrado al comienzo de la Ilíada, cuando Aquiles habla con su madre Tetis. Agamenón acaba de quitarle a Briseida, y Aquiles quiere que Zeus favorezca a los troyanos para que los aqueos sientan su ausencia durante la guerra. Aquiles le recuerda a su madre Tetis que Zeus le debe un favor, ya que ella lo había salvado una vez. En la versión desarrollada por Robert Graves, Zeus se había vuelto insoportable, principalmente por su orgullo y su violencia. Entonces Hera impulsó una conspiración para castigarlo. Los dioses esperaron a que Zeus estuviera dormido en su lecho. Lo rodearon, le quitaron el rayo y después lo ataron con correas de cuero crudo, haciendo 100 nudos para que nadie pudiera desatarlo. Zeus despertó sujeto al lecho. Amenazó a los dioses con destruirlos, pero el rayo estaba fuera de su alcance. Los conspiradores se reían y no cedieron. Ya habían logrado lo que parecía imposible, someter al rey del Olimpo. Pero entonces apareció un problema. Los dioses no habían decidido qué hacer después. Zeus estaba atado, pero el trono estaba vacante.
En ese momento comienza una disputa por la sucesión. Es ahí cuando Tetis se percata de lo que está ocurriendo y decide ir en busca de Briareo. Briareo es uno de los hecatónquiros, los seres de 100 brazos. Los dioses lo llaman Briareo, los mortales lo llaman Egeón. En la generación anterior, Briareo, Coto y Giges habían ayudado a Zeus en la guerra contra los titanes. Zeus los había liberado del encierro y ellos combatieron a su favor. Por eso, Briareo todavía conserva un vínculo de lealtad. Tetis entonces llevó a Briareo al Olimpo. El gigante se acercó al lecho de Zeus y desató las correas. Con sus 100 brazos pudo soltar rápidamente los 100 nudos. Zeus quedó libre, recuperó el rayo y los demás dioses se sometieron a su voluntad. Hera recibió el castigo más duro porque apareció como la principal impulsora de la conspiración. Zeus decidió colgarla en el aire entre las nubes, con cadenas en las manos y yunques en los pies. Los demás dioses se indignaron, pero nadie pudo liberarla. Zeus arrojaba desde el umbral del Olimpo a cualquiera que intentara acercarse. La conspiración terminó con nuevos juramentos. Zeus aceptó liberar a Hera cuando los dioses juraron no rebelarse de nuevo contra él. Poseidón y Apolo recibieron otro castigo. Fueron enviados a servir al rey Laomedonte de Troya. Poseidón construyó las murallas de la ciudad. Apolo, según la tradición, sirvió como pastor o cuidador de los rebaños. Como hemos visto, la familia olímpica no es ordenada ni tranquila. No es una familia que se lleva bien y gobiernan el mundo en paz. Es como resume Graves. Los 12 dioses y diosas del Olimpo pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Ese es el punto central. El Olimpo no presenta una familia ejemplar, presenta una familia ensamblada. Sus miembros comparten sangre, matrimonios, ofensas y rivalidades. Cada nacimiento crea un nuevo lugar dentro del mundo. Cada unión puede traer prestigio, amenaza o conflicto. Zeus gobierna desde el centro, pero ese centro está rodeado por fuerzas que también tienen rango propio. Cada dios ocupa una zona del mundo y defienden esa zona con su honor.